las calles empedradas de Oaxaca susurraban historias de riqueza y ruina, de fortunas construidas y desmoronadas. En esta ciudad de majestuosas casonas coloniales y antiguos árboles de laurel cubiertos de musgo español, los ecos del pasado se aferraban como fantasmas. Margarita Maggie Hernández, una mujer de apariencia discreta, se movía en este mundo de grandeza desvanecida con una gracia silenciosa que ocultaba la tormenta interior que llevaba dentro. Su cabello plateado, cortado corto y siempre en su lugar, enmarcaba un rostro marcado por las líneas del amor y la pérdida. Habían pasado 5 años desde que Juan, su esposo, falleció, dejando atrás no solo a una viuda, sino a una mujer a la deriva en un mar de recuerdos. Oaxaca, con sus grandes casas y rejas de hierro, era una ciudad que se aferraba a su pasado tan fuertemente como Maggie lo hacía con el suyo. La casa en la que ahora vivía sola era un testamento de ello, los crujientes pisos de madera, el débil olor a madera pulida y las habitaciones llenas de reliquias de una vida que alguna vez estuvo llena de risas y amor. El hogar de Maggie era más que un lugar, era un santuario, una prisión y un museo al mismo tiempo. Esa mañana, mientras la pálida luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de encaje, Maggie yacía despierta, sus ojos recorriendo los patrones familiares en el techo. Recordaba despertar con el sonido de la voz de Juan, su presencia tan cálida y reconfortante como el sol de la mañana. Ahora, solo el frío y el espacio vacío a su lado permanecían. Un agudo dolor de tristeza amenazaba con romper las murallas cuidadosamente construidas alrededor de su corazón, pero Maggie lo reprimió, como lo había hecho incontables veces antes. Lentamente, se levantó de la cama, el frío de las tablas de madera filtrándose a través de sus delgadas pantuflas. Se movía con la lentitud deliberada de alguien que había aprendido a llenar las horas vacías con el ritual de la rutina. La tetera estaba en la estufa, las hojas de té medidas con precisión y la taza colocada cuidadosamente en el platillo. Cada acción era una pequeña ancla en la deriva de sus días. Afuera, la ciudad apenas comenzaba a despertarse. El murmullo distante del tráfico, los gritos de los vendedores que comenzaban a montar sus puestos en el mercado, y el ocasional ladrido de un perro, todos sonidos familiares que antes no significaban nada, pero que ahora servían como la banda sonora de su soledad. Maggie salió al pequeño porche, sus ojos escaneando la calle abajo. Los viejos árboles de laurel se alzaban como centinelas, sus ramas nudosas pesadas con el peso de décadas. En algún lugar al final de la cuadra, el timbre de viento de un vecino tintineaba con la brisa, su suave melodía un recordatorio de la persistencia silenciosa de la vida. Oaxaca era una ciudad que mostraba su historia con orgullo, y Maggie también. Era una mujer de tradiciones, aferrándose al pasado como a un salvavidas. La biblioteca donde trabajaba era un lugar de consuelo, un santuario donde el olor a libros viejos y el suave susurro de las páginas al pasar la envolvían como una manta reconfortante. Allí pasaba sus días, organizando los estantes, ayudando al visitante ocasional y perdiéndose en el tranquilo mundo de las palabras. Pero hoy, algo era diferente. Mientras caminaba por el sendero familiar hacia la biblioteca, su mente seguía volviendo al buzón que había pasado antes, su contenido aún sin revisar. Un aleteo de inquietud se agitó en su pecho, una premonición de que algo estaba a punto de cambiar. Maggie sacudió la sensación, obligándose a concentrarse en la rutina que se había convertido en su salvavidas. En la biblioteca, Maggie saludó a su colega, la señora Sánchez, con un educado asentimiento. La mujer mayor, siempre alegre y habladora, era el antítesis de la reservada tranquilidad de Maggie. Trabajaban en un cómodo silencio, las horas deslizándose en el ritmo familiar de la vida de la biblioteca. Pero a medida que avanzaba el día, la inquietud que había atrapado a Maggie antes se negó a disiparse. Para cuando regresó a casa, la luz comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre los pisos de madera de su entrada. El buzón, aún intacto, se cernía en su mente como un espectro silencioso. Vaciló en la puerta, su mano flotando sobre el pomo. ¿Qué era lo que temía? Una carta no era más que un pedazo de papel, tinta sobre una página. Y sin embargo, Maggie no podía deshacerse de la sensación de que este pedazo de papel en particular tenía el poder de desmoronar la frágil paz que había construido cuidadosamente. Con una respiración profunda, finalmente abrió el buzón. Allí estaba, un sobre, ligeramente amarillento por la edad, los bordes desgastados como si hubiera viajado mucho para llegar hasta ella. Su corazón latió con fuerza en su pecho al reconocer la caligrafía en el frente.
Estaba dirigido a Juan Hernández, su difunto esposo. Las letras eran inclinadas y precisas, escritas por una mano que no reconocía. Los dedos de Maggie temblaban mientras sostenía el sobre. Se sentía pesado en su mano, como si llevara el peso de todos los años que habían pasado desde la muerte de Juan. Se quedó allí, en la luz que se desvanecía, los sonidos de la ciudad alejándose mientras su mundo se reducía a este único, inexplicable objeto. La urgencia de abrirlo era abrumadora, pero también lo era el miedo a lo que pudiera contener. ¿Qué secretos había llevado Juan a la tumba? ¿Y por qué esta carta, esta reliquia de un pasado que pensó conocer, había decidido aparecer ahora? Maggie colocó la carta en la pequeña mesa en su pasillo, junto a la fotografía enmarcada de Juan que había mantenido allí desde su fallecimiento. La miró por un largo momento, las preguntas girando en su mente. ¿Quién la había enviado? ¿Por qué ahora? Y más importante aún, ¿qué significaba para ella, para la vida que había reconstruido cuidadosamente de las cenizas de su dolor? La noche se asentó, el aire enfriándose mientras las horas avanzaban. Maggie se sentó en su sala de estar, la carta aún sin abrir sobre la mesa. Intentó distraerse con un libro, pero las palabras se desdibujaban, sus pensamientos volviendo una y otra vez a ese sobre. La casa, que alguna vez fue un santuario, ahora se sentía opresiva, las paredes cerrándose a medida que las sombras se profundizaban. Casi podía escuchar la voz de Juan, casi podía verlo sentado en su silla favorita, leyendo el periódico de la tarde como lo hacía todas las noches. Pero la silla permanecía vacía, un testamento silencioso al vacío que había dejado. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, Maggie tomó la carta una vez más. La giró entre sus manos, sintiendo la textura del papel, el ligero bulto del sello. Su respiración se entrecortó mientras deslizaba su dedo bajo la solapa, pero luego se detuvo. El miedo seguía allí, carcomiendo su determinación. ¿Y si esta carta rompía la frágil paz que había encontrado? ¿Y si abría viejas heridas, o peor aún, revelaba algo para lo que no estaba preparada? Maggie colocó la carta de nuevo sobre la mesa, su decisión tomada. No esta noche. No estaba lista, aún no. En cambio, se sentaría con sus recuerdos un poco más, se aferraría al pasado solo un poco más antes de atreverse a enfrentar cualquier verdad que estuviera oculta dentro de ese sobre. Pero incluso mientras intentaba apartar la carta de su mente, Maggie sabía que no podría evitarlo para siempre. El pasado tenía una forma de alcanzarte, sin importar qué tan rápido o qué tan lejos corrieras. Y mientras se sentaba sola en la oscuridad de su hogar, con solo el distante murmullo de la ciudad como compañía, no podía sacudirse la sensación de que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Maggie despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana, el suave repiqueteo un contraste reconfortante con la inquietud que había plagado su sueño. Había soñado con Juan otra vez, su rostro más vívido de lo que había sido en años. Estaba al borde de su conciencia, justo fuera de su alcance, como si hubiera algo que necesitara decirle pero no pudiera. El sueño la dejó con una persistente sensación de inquietud, un sentimiento de que la carta que había dejado sin abrir en la mesa era una puerta a algo que no estaba lista para enfrentar. Apartando los pensamientos, Maggie se levantó de la cama y siguió con su rutina matutina. La lluvia había convertido las calles en un espejo resbaladizo, reflejando el cielo gris arriba. Oaxaca parecía más tranquila de lo usual, la ciudad acurrucada bajo el peso del clima. Mientras se movía por la casa, los ojos de Maggie seguían volviendo a la carta. Estaba allí, inocua pero ominosa, un recordatorio constante de las preguntas que contenía. En la mesa del desayuno, se sirvió una taza de té, pero el consuelo habitual que le brindaba estaba ausente. Sus pensamientos estaban demasiado enredados, demasiado atrapados en las posibilidades de lo que esa carta podría revelar. Se preguntó nuevamente por qué había tardado tanto en llegar, y quién la había enviado en primer lugar. ¿Era un error? ¿Una broma cruel? ¿O había algo en el pasado de Juan que nunca había conocido? Incapaz de quedarse quieta, Maggie decidió distraerse con el trabajo. La biblioteca siempre había sido su refugio, un lugar donde el ruido del mundo se desvanecía en el fondo y podía perderse en el orden reconfortante de los libros. Mientras se preparaba para salir, la carta atrapó su mirada una vez más. Por impulso, la metió en su bolso,
diciéndose a sí misma que lidiaría con ella más tarde. El camino a la biblioteca fue tranquilo, aunque Maggie no pudo deshacerse de la sensación de ser observada. Miró por encima de su hombro más de una vez, pero las calles estaban vacías, salvo por algunos madrugadores que se apresuraban a evitar la lluvia. Para cuando llegó, estaba completamente empapada, y su ánimo coincidía con el clima. La señora Sánchez la recibió con una cálida sonrisa como siempre, su alegría intacta a pesar de la mañana lúgubre. «Buenos días, Maggie. Parece que necesitas una taza de café caliente. Es un día miserable allá afuera, ¿no es así?» Maggie forzó una sonrisa en respuesta. «Lo es, pero nada que no pueda arreglarse con unos buenos libros». Se quitó el abrigo mojado y lo colgó, tratando de sacudirse la incomodidad que se había instalado sobre ella. La biblioteca estaba tranquila, como a menudo lo estaba en las primeras horas, y estaba agradecida por el silencio. Las horas pasaron en un borrón de tareas rutinarias: organizar estantes, catalogar nuevas llegadas, asistir al ocasional usuario. Pero la carta en su bolso era un peso constante en su mente. Podía sentirla allí, una presencia que no podía ignorar, incluso mientras trataba de concentrarse en su trabajo. Cuando la biblioteca finalmente cerró por el día, se encontró dudando en la puerta, reacia a regresar a casa y enfrentar lo que había estado evitando. Pero no había escapatoria. Lo había sabido desde el momento en que vio el nombre de Juan en el sobre. Con un suspiro, sacó la carta de su bolso y la miró por un largo momento. Estaba ligeramente arrugada por haberla llevado todo el día, pero la escritura seguía siendo clara y precisa. Tomando una respiración profunda, volvió a deslizar la carta en su bolso y salió a la lluvia. Mientras caminaba por las calles de Oaxaca, sus pensamientos giraban. La ciudad, usualmente tan vibrante de vida, parecía apagada, como si también estuviera esperando algo. Los pasos de Maggie resonaban en el pavimento mojado, el sonido ampliado de manera inquietante en el silencio. No podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada de nuevo, aunque cuando miraba a su alrededor, no veía nada fuera de lo común. Fue solo cuando llegó al café donde debía encontrarse con Sara que la sensación se intensificó. El café era un lugar pequeño y acogedor con iluminación cálida y el olor de café fresco flotando en el aire. Era uno de los lugares favoritos de Maggie, un lugar donde ella y Sara a menudo se reunían para ponerse al día. Pero hoy, al entrar, el consuelo habitual que le brindaba estaba teñido de inquietud. Vio a Sara en su mesa habitual cerca de la ventana, saludándola con una sonrisa. Maggie devolvió el gesto y se abrió camino entre la pequeña multitud de clientes. Pero mientras pasaba junto a las otras mesas, no podía deshacerse de la sensación de que alguien la estaba observando. Era una sensación sutil, como el erizamiento de los pelos en la nuca. Cuando llegó a donde estaba Sara, se sentó con un suspiro pesado. «Creo que estoy perdiendo la cabeza», dijo en voz baja, tratando de sonreír. Sara la miró con preocupación. «Maggie, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Maggie dudó, insegura de cuánto compartir. Siempre había sido una persona reservada, especialmente desde la muerte de Juan, pero Sara había sido su amiga durante años. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. «Recibí una carta», comenzó Maggie lentamente, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su servilleta. Estaba dirigida a Juan. Sara frunció el ceño. «¿Juan? Pero, eso no tiene sentido. Ha pasado mucho tiempo desde que falleció, ¿quién le enviaría una carta ahora?» «No lo sé», admitió Maggie, su voz temblando ligeramente. «Y eso es lo que me ha estado molestando. No reconozco la caligrafía, y la carta parece antigua, como si hubiera estado guardada en algún lugar durante años antes de ser entregada». «¿La has abierto?», preguntó Sara con suavidad. Maggie negó con la cabeza. «Tengo miedo». Sara tomó la mano de Maggie entre las suyas, dándole un apretón reconfortante. «Lo que sea, Maggie, eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Juan te amaba más que a nada. Cualesquiera que fueran sus secretos, eso no cambiará». Maggie asintió, agradecida por el apoyo, pero aún llena de dudas. Sabía que Sara tenía razón, pero el miedo de lo que pudiera encontrar en esa carta era paralizante. Mientras hablaban,
Los ojos de Maggie se desviaron hacia la entrada del café, donde acababa de entrar un hombre. Era alto, con cabello oscuro peinado hacia atrás y un abrigo largo que parecía fuera de lugar en el ambiente cálido y acogedor del café. Había algo en el que puso a Maggie en alerta, aunque no podía precisar por qué. No la miró directamente, pero sintió su mirada posarse sobre ella por un momento antes de que se dirigiera al mostrador para hacer su pedido. El corazón de Maggie se aceleró, una repentina oleada de ansiedad inundando sus sentidos. «Sara», dijo en voz baja, inclinándose más cerca. «Ese hombre, creo que me ha estado siguiendo». Los ojos de Sara se abrieron un poco más, y miró discretamente por encima de su hombro. «¿Cuál?» «El que está en el mostrador», susurró Maggie, tratando de mantener su voz firme. «Lo he visto antes, afuera de la biblioteca y nuevamente en mi camino aquí». La expresión de Sara se volvió seria. «¿Quieres que hable con él? Quizás solo sea una coincidencia». Maggie sacudió la cabeza rápidamente. «No, vámonos. Probablemente solo estoy siendo paranoica». Pagaron su café y salieron del café, la inquietud de Maggie creciendo con cada paso. La lluvia había disminuido a una llovizna, el cielo un mosaico de nubes oscuras y luz pálida. Mientras caminaban, Sara trató de distraerla hablando de cosas mundanas, el nuevo libro que estaba leyendo, los últimos chismes del vecindario, pero los pensamientos de Maggie seguían volviendo a la carta y al hombre en el café. Cuando llegaron a la casa de Maggie, vaciló en la puerta, sintiendo la misma sensación de erizamiento en la nuca. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía, salvo por algún coche ocasional que pasaba. Aún así, la sensación de ser observada persistía. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó Sara, su voz teñida de preocupación. Maggie forzó una sonrisa. «Estaré bien. Solo ha sido un día extraño». Sara la abrazó con fuerza. «Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? Y abre esa carta. No dejes que se cierna sobre ti así». Maggie asintió, aunque no estaba segura de poder hacerlo. Después de que Sara se fue, se quedó en el pasillo, mirando el lugar donde había colocado la carta esa misma mañana. Parecía burlarse de ella desde su lugar en la mesa, desafiándola a descubrir los secretos que contenía. Tomando una respiración profunda, caminó hacia la mesa y la recogió de nuevo. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con algo más, una curiosidad ardiente que se negaba a ser ignorada. Sabía que no podía posponerlo más. Con manos temblorosas, abrió cuidadosamente el sobre. El papel dentro estaba amarillento por la edad, y la escritura estaba desvanecida pero aún legible. Mientras desplegaba la carta, sus ojos recorrieron las primeras líneas, y su corazón se saltó un latido. La carta no era de un desconocido. Era de alguien a quien había conocido, hace mucho tiempo, antes de que siquiera conociera a Juan. Los recuerdos inundaron su mente, fragmentos de un pasado que había enterrado profundamente en sí misma, un pasado que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con Juan. Maggie se hundió en una silla, la carta temblando en sus manos. Las palabras se difuminaban mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Había pensado que ese capítulo de su vida estaba cerrado, pero aquí estaba, resurgiendo cuando menos lo esperaba. La carta era breve, casi críptica, pero era suficiente para desmoronar la vida que había construido con tanto cuidado. Hablaba de secretos que había guardado, decisiones que había tomado, y las consecuencias que habían seguido. Y al final, una sola línea que le heló la sangre: Juan sabía todo. Maggie miró las palabras, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Cómo pudo Juan haber sabido? Nunca le había contado a nadie. Los secretos que había guardado eran solo suyos, o eso pensaba. Pero si Juan no había sabido, ¿qué más le había ocultado? ¿Qué había llevado a la tumba? Su corazón latía con fuerza mientras releía la carta, buscando pistas, algún indicio de que era un error, una broma cruel. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que era real. El pasado que había tratado tan duramente de olvidar estaba regresando para perseguirla, y no había escapatoria. Maggie aún estaba sentada allí, mirando la carta, cuando el teléfono sonó. Saltó, sobresaltada por el repentino ruido, y se apresuró a contestar. La voz al otro lado era desconocida, fría y distante.
Señora Hernández, dijo la voz, enviando un escalofrío por su espalda. Sé que ha recibido la carta. Le sugiero que deje el pasado donde pertenece. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. La respiración de Maggie se detuvo en su garganta. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? La voz no respondió directamente. Solo una advertencia amistosa. No escabe demasiado, señora Hernández. Puede que no le guste lo que encuentre. La línea se cortó, dejando a Maggie con el teléfono en una mano temblorosa. Lo miró, su mente girando. ¿Quién había llamado? ¿Cómo sabían sobre la carta? ¿Y qué querían decir con una advertencia? Una sensación de temor se apoderó de ella, pesada y sofocante. La carta, el extraño en el café, la llamada telefónica, todo estaba conectado, estaba segura de ello. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? Maggie sabía que no podía enfrentarse a esto sola. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Sin pensarlo, agarró su abrigo y la carta, y salió corriendo por la puerta hacia la noche. La lluvia había comenzado de nuevo, una llovizna constante que empapaba su ropa mientras se apresuraba por la calle. No sabía a dónde iba, solo que tenía que moverse, tenía que alejarse de la casa y de la opresiva sensación de miedo que se había apoderado de su vida. Necesitaba despejar su cabeza, pensar en lo que hacer a continuación. Pero mientras caminaba, las preguntas solo se multiplicaban, cada una más inquietante que la anterior. Finalmente, se encontró de pie frente a la biblioteca. El edificio estaba oscuro, las ventanas en blanco y nada acogedoras bajo la lluvia. Pero adentro, sabía, estaba el único lugar al que podía ir para escapar de la confusión y el miedo que se habían apoderado de su vida. La biblioteca siempre había sido su refugio, y esta noche, era el único lugar que se sentía seguro. Subió rápidamente los escalones y abrió la puerta, el familiar olor a libros viejos y madera pulida envolviéndola al entrar. Por un momento, se quedó allí, respirando el aroma y dejando que el silencio calmara sus pensamientos agitados. Pero incluso aquí, en su santuario, el miedo persistía, como una sombra que no podía sacudirse. Se movió entre los pasillos, su mano rozando los lomos de los libros, buscando consuelo en su familiaridad. Pero la carta en su mano era un recordatorio constante de que nada era como parecía. Llegó al fondo de la biblioteca, donde una pequeña sala de lectura ofrecía una vista del jardín exterior. La lluvia goteaba desde los aleros, creando pequeños charcos en el sendero de piedra. Maggie se sentó en una de las sillas, la carta apretada en su mano. Sabía que tenía que resolver esto, darle sentido a lo que estaba sucediendo. Pero, ¿por dónde podría comenzar? La carta había abierto una puerta a un pasado que había enterrado, y ahora esa puerta no se cerraría. Mientras estaba allí, perdida en sus pensamientos, escuchó la puerta de la biblioteca crujir al abrirse. Su corazón dio un vuelco, y se levantó rápidamente, la carta resbalando de su mano y cayendo al suelo. No estaba sola. Alguien más estaba allí. Se movió en silencio, sus pasos apenas haciendo ruido sobre el suelo alfombrado. Asomándose por la esquina, vio una figura de pie en la entrada, silueteada por la tenue luz del exterior. Era el hombre del café, su abrigo goteando con la lluvia, su presencia tanto inquietante como familiar. La respiración de Maggie se detuvo en su garganta mientras lo observaba. Estuvo allí por un momento, como si estuviera considerando su próximo movimiento, luego comenzó a caminar lentamente por la biblioteca, sus pasos resonando en el silencio. Sabía que debería confrontarlo, exigir saber por qué la estaba siguiendo, pero el miedo la detuvo. En cambio, permaneció oculta, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Qué quería? ¿Por qué la había seguido hasta aquí? El hombre se detuvo de repente, como si sintiera su presencia. Giró la cabeza ligeramente, su mirada recorriendo la habitación. Maggie se presionó contra la pared, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No podía dejar que la encontrara. No aún. Entonces, como si decidiera en contra de lo que había planeado, el hombre se giró y salió de la biblioteca, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Maggie esperó, contando los segundos, hasta que estuvo segura de que se había ido. Solo entonces se permitió respirar de nuevo. Se hundió en la silla más cercana, sus manos temblando.
La carta yacía en el suelo, olvidada en su momento de pánico. Pero ahora, más que nunca, sabía que tenía que descubrir la verdad. Cualesquiera que fueran los secretos que Juan había guardado, cualesquiera que fueran los peligros en los que ahora estaba, tenía que enfrentarlo de frente. El pasado la había alcanzado, y no había vuelta atrás. Las manos de Maggie temblaban mientras cerraba con llave la puerta de la biblioteca detrás de ella. El encuentro con el extraño la había dejado desconcertada, sus pensamientos girando en una espiral de miedo y confusión. La lluvia había disminuido a una ligera llovizna, pero el frío en el aire parecía filtrarse en sus huesos. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. La carta todavía yacía donde había caído en el suelo. La recogió, el papel arrugado se sentía más pesado que antes. Era como si el peso de todos los años, todos los secretos, finalmente se hubiera asentado en este único momento. Maggie sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que pudiera ayudarla a darle sentido a las piezas que lentamente estaban encajando. Solo una persona vino a su mente. Sara había sido su amiga más cercana durante años, una presencia constante en la tormenta de su vida. Si alguien podía ayudarla a navegar por esta enmarañada red de pasado y presente, era Sara. Maggie agarró su abrigo y salió nuevamente a la noche, su mente decidida. Iría a la casa de Sara, compartiría todo, y juntas descubrirían qué hacer a continuación. Oaxaca estaba inquietantemente tranquila mientras caminaba por las calles desiertas. La lluvia había dejado la ciudad resbaladiza y brillante bajo las luces de la calle, los edificios proyectando largas y ominosas sombras. Los pasos de Maggie resonaban en la quietud, un recordatorio rítmico de la urgencia que la impulsaba hacia adelante. El miedo que la había atrapado antes aún persistía, pero ahora estaba mezclado con determinación. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el costo. Cuando llegó a la casa de Sara, Maggie vaciló por un momento antes de tocar. La calidez de las luces dentro, el sonido de la música suave sonando, todo parecía pertenecer a un mundo diferente, un mundo alejado de la oscuridad que ahora amenazaba con consumirla. Pero no había vuelta atrás. Sara abrió la puerta casi de inmediato, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación al ver la apariencia de Maggie. «Maggie, ¿qué pasa? Entra, estás empapada». Maggie entró, agradecida por el calor que la envolvía. Se quitó el abrigo mojado y le entregó la carta a Sara sin decir una palabra. Sara la miró, luego de vuelta a Maggie, sus ojos abiertos con alarma. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. La voz de Maggie temblaba mientras explicaba. «Es de alguien que conocí antes de conocer a Juan. La carta fue enviada a él, pero nunca me mencionó nada. Nunca mencionó nada de esto. Y ahora no sé qué pensar». Sara llevó a Maggie a la sala de estar, donde se sentaron juntas en el sofá. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Sara leyó la carta lentamente, su ceño fruncido en concentración. Cuando terminó, miró a Maggie, su expresión una mezcla de confusión y miedo. «Esto no tiene sentido», dijo Sara, sacudiendo la cabeza. «¿Por qué Juan mantendría algo así en secreto? ¿Y quién enviaría esto después de tantos años?». Maggie tragó saliva, las preguntas que la habían atormentado durante días ahora saliendo de golpe. ¿Y si Juan no era quien pensé que era? ¿Y si había más en su vida? Cosas que nunca me dijo, ¿y por qué ese hombre me estaba siguiendo? ¿Quién es él? Sara tomó la mano de Maggie, apretándola con fuerza. «Lo resolveremos, Maggie. Pero tienes que tener cuidado. Quienquiera que haya enviado esta carta, claramente no quiere que indagues en ello. Ya has recibido esa llamada de advertencia, y ahora este hombre, lo sé», susurró Maggie, su voz apenas audible. «Pero no puedo simplemente ignorarlo. Necesito saber la verdad, Sara. Cualquiera que sea, necesito saberla». Sara asintió, su determinación igualando la de Maggie. «Entonces la encontraremos juntas. Pero primero, necesitamos asegurarnos de que está segura. Pensemos en dónde podría haber guardado Juan cualquier cosa relacionada con esto. ¿Tenía un estudio, una caja fuerte, algo que pudiera contener documentos?». La mente de Maggie corría mientras intentaba recordar cualquier lugar donde Juan pudiera haber guardado secretos. Había un estudio en la casa,
pero rara vez lo usaba. Siempre pensé que solo era un lugar para leer o hacer trabajo. Nunca cerraba la puerta, y nunca tuve razón para revisar sus cosas. Entonces ahí es donde comenzaremos, dijo Sara con decisión. Revisaremos todo, y si hay algo que encontrar, lo encontraremos. Las dos mujeres dejaron la casa de Sara y se dirigieron de vuelta a la casa de Maggie, el aire nocturno mordiendo con frío. Maggie sintió una sensación de temor asentarse en su estómago mientras se acercaban a la casa. Las luces seguían encendidas, tal como las había dejado, pero ahora el espacio familiar se sentía extraño, como un lugar al que ya no pertenecía. Una vez dentro, Sara condujo el camino hacia el estudio. Era una pequeña y acogedora habitación en la parte trasera de la casa, con estantes llenos de libros. Un gran escritorio de madera estaba en el centro, con papeles y libros cuidadosamente apilados en su superficie. Maggie nunca había prestado mucha atención a la habitación antes, pero ahora sentía que era la clave de todo. Sara comenzó a buscar en los cajones del escritorio, revisándolos metódicamente. Maggie se unió a ella, abriendo armarios y revisando cuidadosamente el contenido. Pero todo parecía ordinario: facturas antiguas, cartas, recibos, nada fuera de lo común, nada que pudiera explicar los secretos que Juan había guardado. Pasaron horas mientras buscaban, la tensión entre ellas creciendo con cada minuto que pasaba. El corazón de Maggie se hundió al darse cuenta de que podrían no encontrar nada, de que las respuestas que buscaba podrían permanecer enterradas para siempre. Justo cuando estaban a punto de rendirse, la mano de Sara rozó algo duro y metálico detrás de una fila de libros. Lo sacó, una pequeña caja cerrada con llave. El aliento de Maggie se detuvo en su garganta mientras la miraba, su mente corriendo. ¿Podría ser esto? ¿Las respuestas que había estado buscando? La cerradura de la caja estaba vieja y oxidada, pero con un poco de esfuerzo, Sara logró abrirla. Dentro había varios documentos, amarillentos por la edad, y una pequeña pila de fotografías. Las manos de Maggie temblaban mientras alcanzaba los papeles, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los documentos estaban escritos en un idioma que Maggie no reconocía, pero estaban sellados con sellos oficiales, dándoles un aire de importancia. Los revisó rápidamente, sus ojos captando algunas palabras familiares: confidencial, operación, espionaje. Las implicaciones eran asombrosas, pero Maggie no podía procesarlo todo de una vez. Volvió su atención a las fotografías, con la esperanza de que pudieran proporcionar algo de claridad. La primera foto mostraba a Juan, mucho más joven, de pie con un grupo de hombres en uniformes militares. El aliento de Maggie se detuvo al reconocer al hombre junto a él, el mismo hombre que la había estado siguiendo. Enrique Domínguez. El nombre le vino en un destello, un recuerdo lejano emergiendo de las profundidades de su mente. Juan lo había mencionado una vez, de pasada, pero nunca elaboró. Había asumido que solo era un viejo amigo de sus días en el ejército. Pero ahora, al verlos juntos en esta fotografía, Maggie sabía que había más en la historia. Pasó a través de las otras fotos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada una contaba una historia: Juan en varios lugares, algunos que reconocía, otros que no. Siempre estaba con el mismo grupo de hombres, siempre mirando por encima de su hombro, como si estuviera constantemente en guardia. La última fotografía fue la más condenatoria. Mostraba a Juan de pie frente a un edificio que Maggie conocía bien, la antigua iglesia en las afueras de Oaxaca, ahora abandonada desde hace mucho tiempo. En su mano, sostenía un pequeño objeto metálico, medio oculto por su abrigo. Maggie lo reconoció al instante: era el mismo objeto que habían encontrado en la caja cerrada. Una llave. La mente de Maggie corría mientras trataba de juntar todo. Juan había estado involucrado en algo secreto, algo peligroso. Y fuera lo que fuera, la había seguido incluso después de su muerte, alcanzándola para arrastrarla a su red. Sintió un frío temor asentarse sobre ella mientras se daba cuenta de lo que tenía que hacer. «Tenemos que ir a la iglesia», dijo, su voz temblando. «Allí es donde escondió lo que sea esto. Tenemos que encontrarlo antes de que alguien más lo haga». Sara la miró con preocupación. «Maggie, ¿estás segura de esto? Esto suena peligroso. Deberíamos ir a la policía, dejar que ellos lo manejen». Maggie negó con la cabeza, su resolución endureciéndose.
No. Si vamos a la policía, simplemente tomarán todo, y nunca sabremos la verdad. Necesito hacer esto, Sarah. Necesito saber en qué estaba involucrado Juan, y necesito saber por qué me lo ocultó. Sarah dudó, pero finalmente asintió. Está bien. Iremos. Pero tenemos que tener cuidado. El viaje a la antigua iglesia fue tenso, la atmósfera dentro del coche pesada con temores no expresados. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía nublado, proyectando una luz gris sobre el paisaje. El camino que llevaba a la iglesia era estrecho y sinuoso, los árboles a ambos lados creando un túnel de oscuridad. Maggie apretó con fuerza el volante, su mente llena de pensamientos sobre lo que podrían encontrar. Cuando finalmente llegaron a la iglesia, se veía aún más amenazante de lo que Maggie recordaba. El edificio era antiguo y se desmoronaba, las paredes de piedra cubiertas de hiedra y musgo. Las ventanas estaban rotas, y la puerta de madera colgaba de sus bisagras, crujiendo con el viento. Era un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo, una reliquia de un pasado que a nadie le importaba recordar. Maggie y Sarah salieron del coche, su aliento visible en el aire frío. Se acercaron a la iglesia con cautela, sus pasos resonando en el camino de piedra. El silencio era opresivo, como si el propio aire a su alrededor contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Maggie empujó la puerta, el sonido de las bisagras oxidadas resonando en el espacio vacío. El interior de la iglesia estaba oscuro y húmedo, los bancos cubiertos de una gruesa capa de polvo. La única luz provenía de las ventanas rotas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Se movieron por la iglesia, sus pasos amortiguados por el suelo cubierto de polvo. El corazón de Maggie latía con fuerza en su pecho mientras llegaban al frente de la iglesia, donde se encontraba el altar. Sabía, instintivamente, que este era el lugar donde Juan había escondido cualesquiera que fueran los secretos que había llevado a su tumba. Sarah lo vio primero, una pequeña sección cuadrada del suelo que se veía diferente del resto. La piedra estaba ligeramente levantada, como si hubiera sido movida recientemente. Maggie se arrodilló, sus dedos recorriendo los bordes de la piedra. Con la ayuda de Sarah, logró levantarla, revelando un pequeño agujero oscuro debajo. Dentro del agujero había una caja metálica, idéntica a la que habían encontrado en el estudio de Juan. Las manos de Maggie temblaban mientras la alcanzaba, su mente llena de pensamientos sobre lo que podría haber dentro. La caja era pesada, el metal frío contra su piel. La colocó en el suelo, su respiración llegando en cortos y poco profundos jadeos. Abrió la caja, sus ojos abriéndose de par en par al ver el contenido. Dentro había más documentos, similares a los que habían encontrado antes, pero estos eran aún más detallados. Eran planos, mapas y listas de nombres, nombres que reconocía, nombres que pertenecían a personas que habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Maggie sintió un frío temor asentarse sobre ella mientras se daba cuenta de las implicaciones. Juan había estado involucrado en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Y ahora, estaba atrapada en el medio, sin forma de escapar. Mientras revisaba los papeles, algo captó su atención, un pequeño diario encuadernado en cuero, escondido en el fondo de la caja. Lo abrió, sus manos temblando. Las páginas estaban llenas de la caligrafía de Juan, detallando su participación en una operación secreta, una que había abarcado años y cruzado continentes. La mente de Maggie giraba mientras leía las entradas. Juan había sido parte de un grupo encubierto, encargado de reunir información sobre una poderosa organización que había infiltrado gobiernos en todo el mundo. La operación había sido peligrosa, y Juan sabía los riesgos. Pero había mantenido todo en secreto, protegiéndola de la verdad mientras él se ponía en peligro. La última entrada en el diario estaba fechada solo unos días antes de su muerte. Era breve, pero decía mucho. Juan había descubierto algo tan peligroso que se había escondido, tratando de proteger a Maggie de las consecuencias. Había ocultado la evidencia, esperando que nunca fuera encontrada. Pero ahora, era demasiado tarde. Maggie cerró el diario, su corazón pesado con dolor y miedo. Juan había sacrificado todo para protegerla, pero al hacerlo, la había dejado vulnerable. Los secretos que había llevado a la tumba ahora eran suyos para llevar, y sabía que había personas allá afuera que harían cualquier cosa para mantener esos secretos ocultos.
Mientras estaba allí sentada, perdida en sus pensamientos, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró, su corazón saltando a su garganta al ver la figura de pie en la entrada. Era Enrique Domínguez, el hombre que la había estado siguiendo. Él dio un paso adelante, su expresión inescrutable. «Te advertí, Maggie», dijo en voz baja, su voz cargada de arrepentimiento. «Te dije que lo dejaras». La mente de Maggie giraba mientras intentaba pensar en una forma de salir. Sabía que no podía confiar en él, pero también sabía que estaba sin opciones. Estaba atrapada, sin nadie a quien recurrir y sin forma de escapar. Enrique se acercó, sus ojos fijos en la caja metálica. «Dámela, Maggie. Esta no es tu lucha». «Nunca lo fue». Maggie sacudió la cabeza, sus manos apretando la caja. «No. No voy a dejar que la tomes. Juan confió en mí para proteger esto, y no voy a dejar que destruyas todo por lo que trabajó». La expresión de Enrique se suavizó, y por un momento, Maggie vio un destello de algo, arrepentimiento, tal vez, o tristeza. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «No entiendes, Maggie. Esto es más grande que tú, más grande que Juan. Si esto sale a la luz, la gente morirá. No quieres eso en tu conciencia». La resolución de Maggie se endureció. «No puedo simplemente darme la vuelta y alejarme de esto. Juan murió por estos secretos. Necesito saber por qué. Necesito saber la verdad». Enrique suspiró, pasando una mano por su cabello. «Estás cometiendo un error. Pero no puedo obligarte a hacer nada. Solo sé que si sigues por este camino, no hay vuelta atrás». Con eso, se giró y se fue, dejando a Maggie sola en la iglesia oscura. El peso de la caja en sus manos se sentía más pesado que nunca, la carga de los secretos que contenía amenazando con aplastarla. Maggie sabía que estaba en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Juan había sacrificado todo para protegerla, y no podía dejar que su muerte fuera en vano. Tenía que seguir adelante, sin importar el costo. Mientras se dirigían de vuelta al coche, con Sara a su lado, la mente de Maggie estaba llena de preguntas. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿En quién podría confiar? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Las respuestas estaban allí afuera, en algún lugar. Pero mientras Maggie se alejaba de la iglesia, la caja metálica sentada en el asiento a su lado, sabía que encontrarlas tendría un precio que no estaba segura de estar lista para pagar. El viaje de regreso a la casa de Maggie estuvo envuelto en un silencio opresivo, el peso de lo que habían descubierto presionando sobre ellas como un cielo plomizo. Sara seguía mirando a Maggie, su preocupación evidente, pero la mente de Maggie estaba completamente centrada en la carretera por delante, su mente recorriendo las implicaciones de lo que habían encontrado. El diario, los documentos, las fotografías, pintaban un cuadro de una vida que Juan había vivido en las sombras, una vida que Maggie nunca había conocido. Cuando se detuvieron frente a la casa, la vista familiar de su porche no hizo nada para aliviar la tensión que Maggie sentía en el estómago. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada crujido de la vieja casa un recordatorio de que ya no estaban seguras. La caja metálica, ahora oculta bajo el asiento del pasajero, se sentía como una bomba de tiempo, sus secretos esperando a explotar. Dentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido el débil tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Maggie cerró la puerta detrás de ellas, el sonido final resonando en la quietud. Por un momento, ambas se quedaron allí de pie, ninguna sabiendo qué decir. La magnitud de lo que habían descubierto pesaba mucho entre ellas. Sara fue la primera en romper el silencio. «Maggie, tenemos que pensar bien esto. No podemos mantener esto aquí, es demasiado peligroso. Quienquiera que quiera estos documentos no se detendrá hasta conseguirlos, y no quiero pensar en lo que podrían hacer si nos encuentran con ellos». Maggie asintió, sus ojos distantes. «Lo sé. Pero no puedo simplemente entregarlos. Juan murió protegiendo estos secretos, y si los entrego ahora, todo lo que hizo fue en vano. Entonces tenemos que encontrar un lugar seguro, un lugar donde no pensarán en buscar», insistió Sara.
Necesitamos tiempo para pensar en nuestro próximo movimiento, y no podemos hacerlo si estamos constantemente mirando por encima del hombro. Maggie suspiró, pasando una mano por su cabello. Sabía que Sara tenía razón, pero la idea de dejar su hogar, de huir, la llenaba de un cansancio profundo y desgarrador. Había estado huyendo de la verdad durante tanto tiempo, y ahora que finalmente la había alcanzado, no estaba segura de tener la fuerza para seguir adelante. Pero no podía detenerse ahora. Juan había sacrificado todo para protegerla, y le debía a él ver esto hasta el final. Incluso si eso significaba dejar atrás el único lugar que todavía se sentía como un hogar. «Iremos a la cabaña», dijo finalmente, su voz firme a pesar del tumulto que giraba dentro de ella. «Es lo suficientemente remota como para que nadie piense en buscar allí, y tendremos algo de tiempo para pensar en nuestro próximo movimiento». Sara pareció aliviada. «Es una buena idea. Podemos empacar lo esencial y salir esta noche. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor». Maggie asintió, aunque su corazón dolía ante la idea de irse. Se movió por la casa en un estado de aturdimiento, reuniendo algo de ropa, algunos objetos personales y los documentos que habían encontrado. Cada habitación en la que entraba estaba llena de recuerdos, la risa de Juan, el calor de su presencia, la vida que habían construido juntos. Todo se estaba desmoronando, reemplazado por la dura y fría realidad de los secretos que había dejado atrás. Mientras empacaba, Maggie no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Cada crujido de las tablas del piso, cada ráfaga de viento afuera la hacía detenerse, sus nervios desgastados hasta el punto de romperse. Seguía mirando por las ventanas, esperando ver a Enrique Domínguez acechando en las sombras. Pero la calle afuera permanecía vacía, el único movimiento el de los árboles balanceándose con la brisa nocturna. Para cuando estuvieron listas para irse, el peso de los eventos de la noche se había sentado pesadamente sobre los hombros de Maggie. Vaciló en la puerta, sus ojos descansando en los alrededores familiares por última vez. Se sentía como si estuviera diciendo adiós, no solo a su hogar, sino a la vida que había conocido. La vida que se había ido para siempre. El viaje a la cabaña fue tenso, el silencio entre Maggie y Sara pesado con miedos no expresados. La noche se había vuelto más oscura, la lluvia regresando en una llovizna constante que desdibujaba el camino por delante. La cabaña era una pequeña estructura aislada, escondida en lo profundo del bosque, un lugar que solo habían visitado unas pocas veces a lo largo de los años. Estaba lo suficientemente lejos de la ciudad como para ofrecerles una apariencia de seguridad, pero Maggie sabía que solo era un refugio temporal. Tarde o temprano, tendrían que enfrentar la realidad de lo que habían encontrado. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, la lluvia había convertido el camino de tierra en un lodazal resbaladizo, los neumáticos del coche patinando mientras Maggie lo estacionaba junto al pequeño porche. La cabaña estaba oscura, las ventanas reflejando la tenue luz de los faros del coche. Maggie dudó antes de salir, el aire nocturno frío mordiendo su piel. Los árboles se alzaban altos y silenciosos a su alrededor, el único sonido el lejano llamado de un búho. Sara se movió rápidamente, agarrando las bolsas del asiento trasero y apresurándose adentro. Maggie la siguió, sus pasos lentos y pesados. La cabaña era tal como la recordaba, pequeña, acogedora, con una chimenea en la esquina y unos pocos muebles rústicos esparcidos. Pero ahora se sentía diferente, como un lugar fuera del tiempo, desconectado del mundo exterior. Trabajaron en silencio, preparando la pequeña cabaña para su estadía. Sara encendió un fuego en la chimenea, las llamas proyectando un cálido resplandor sobre la habitación. Maggie desempacó las bolsas, su mente aún corriendo con pensamientos sobre lo que habían descubierto. El diario, los documentos, las fotografías, todos eran piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que existía, y no tenía idea de cómo ensamblarlo. Una vez que el fuego estuvo encendido, Sara se unió a Maggie en el pequeño sofá frente a él. Durante mucho tiempo, simplemente se sentaron allí, el crepitar del fuego el único sonido en la habitación. Maggie miró las llamas, sus pensamientos distantes y preocupados. El diario yacía en la mesa de centro frente a ellas, un recordatorio silencioso de los secretos que contenía. «No sé qué hacer», Sara, admitió finalmente Maggie, su voz temblando. «Siento que estoy metida hasta el cuello. No entiendo nada de esto, porque Juan guardó estos secretos, porque no me lo dijo. Y ahora
Ahora es demasiado tarde. Sara extendió la mano, tomándola de Maggie entre las suyas. Lo resolveremos, Maggie. Lo tomaremos paso a paso. Pero por ahora, necesitamos mantener estos documentos a salvo y mantenernos fuera de la vista. Una vez que estemos seguras de que no nos siguen, podemos empezar a buscar respuestas. Maggie asintió, aunque la incertidumbre la corroía por dentro. Nunca se había sentido tan perdida, tan impotente. Toda su vida había sido fuerte, independiente, capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Pero esto era diferente. Este era un mundo que nunca había conocido, un mundo de secretos y mentiras, de sombras y peligros que no podía comprender. Mientras el fuego se consumía, proyectando sombras parpadeantes en las paredes, Maggie sintió que el agotamiento del día la alcanzaba. Sus ojos se volvieron pesados, sus pensamientos deslizándose en una niebla. Pero justo cuando comenzaba a quedarse dormida, un sonido afuera la despertó de golpe. Era débil, apenas audible sobre el crepitar del fuego, pero fue suficiente para enviar un escalofrío por su espina dorsal. Se incorporó, su corazón latiendo con fuerza, sus ojos escaneando la habitación. Sara notó su repentina tensión y siguió su mirada hacia la ventana. El sonido volvió a escucharse, más fuerte esta vez, un crujido en los arbustos, el chasquido de una rama. Maggie y Sara intercambiaron una mirada alarmada. Ambas sabían lo que significaba, alguien estaba afuera, vigilándolas. Sara apagó rápidamente el fuego, sumiendo la habitación en la oscuridad. La única luz provenía de la luna afuera, proyectando un tenue resplandor a través de las ventanas. Se movieron en silencio, manteniéndose bajas mientras se arrastraban hacia la ventana. El corazón de Maggie latía con fuerza, cada instinto diciéndole que corriera, que se alejara lo más posible. Pero sabía que no podían irse, no sin los documentos, no sin saber quién estaba afuera. Sara se asomó por las cortinas, conteniendo la respiración. «Hay alguien ahí afuera», susurró, su voz apenas audible. «No puedo ver quién es, pero están moviéndose alrededor de la cabaña». La mente de Maggie corría mientras trataba de pensar en un plan. Estaban aisladas, sin nadie a quien llamar para pedir ayuda, y quienquiera que estuviera afuera tenía la ventaja. Pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que mantener la calma, tenía que encontrar una forma de protegerse. «Tenemos que escondernos», susurró Maggie de vuelta, su voz firme a pesar del miedo que la invadía. «No podemos dejar que nos encuentren. Esperaremos hasta que se vayan, luego averiguaremos qué hacer». Sara asintió, y rápidamente recogieron los documentos y el diario, escondiéndolos bajo las tablas del suelo en la pequeña habitación trasera de la cabaña. Las manos de Maggie temblaban mientras colocaba el último de los papeles en el escondite, su mente llena de pensamientos sobre lo que sucedería si los encontraban. Una vez que todo estuvo escondido, se trasladaron al pequeño armario en la habitación, el único lugar donde podían ocultarse. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente grande para las dos, pero era mejor que estar a la vista. Maggie podía oír su propia respiración, fuerte y rápida en el espacio cerrado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la oscuridad presionando como un peso físico. Podía sentir a Sara a su lado, la tensión irradiando de ella en ondas. Esperaron en silencio, cada sonido afuera amplificado por su miedo. El crujido se acercaba, el sonido de pasos aplastando la grava en el camino justo fuera de la cabaña. Maggie contuvo el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que las delataría. Los pasos se detuvieron justo fuera de la ventana, y la sangre de Maggie se heló. Podía oír el suave murmullo de voces, demasiado tenues para distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible, calmado, metódico, como si estuvieran discutiendo algo rutinario. Luego, para su horror, la puerta principal crujió al abrirse. Maggie agarró la mano de Sara, sus uñas clavándose en su piel. Estaban adentro. Los intrusos estaban adentro de la cabaña, y no había ningún lugar a donde correr. Los pasos se movían por la cabaña, lentos y deliberados. Maggie podía oírlos revisando cada habitación, abriendo armarios, moviendo muebles. Estaban buscando algo, o alguien. La mente de Maggie corría, tratando de pensar en una salida. No podían quedarse escondidas para siempre, y si los intrusos encontraban los documentos, todo habría terminado.
Pero, ¿qué podían hacer? Estaban desarmadas, superadas en número y atrapadas. Los pasos se volvieron más fuertes cuando los intrusos se acercaron a la habitación. La respiración de Maggie se detuvo en su garganta cuando oyó la puerta crujir al abrirse. Podía sentir el agarre de Sara en su mano apretarse, el miedo palpable en el pequeño espacio. Los intrusos se detuvieron justo afuera del armario, sus voces bajas e indistintas. Maggie se esforzó por escuchar, pero las palabras eran inaudibles, como si estuvieran hablando en un idioma que no entendía. Luego, sin previo aviso, la puerta del armario fue arrancada, y Maggie se encontró mirando directamente a los ojos fríos y duros de Enrique Domínguez. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La mente de Maggie se quedó en blanco, el shock de ver a Enrique nuevamente entumeciendo sus sentidos. Pero a medida que pasaban los segundos, la realidad de la situación se precipitó sobre ella, y se dio cuenta de que no había escapatoria. La expresión de Enrique era inescrutable mientras la miraba, sus ojos parpadeando brevemente hacia Sara antes de volver a Maggie. «Te dije que lo dejaras», dijo en voz baja, su voz desprovista de emoción. «Deberías haberme escuchado». Maggie abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Pero a pesar del terror que la invadía, sabía que tenía que decir algo, tenía que hacer algo para proteger los documentos, para protegerse a sí misma y a Sara. «No vamos a dejar que te los lleves», dijo Maggie, su voz temblando pero decidida. «Juan murió protegiendo esos secretos, y no voy a dejar que destruyas todo por lo que trabajó». La expresión de Enrique no cambió, pero hubo un destello de algo en sus ojos, lástima, tal vez, o arrepentimiento. «No entiendes, Maggie. Esto no es sobre ti, o sobre Juan. Esto es más grande que todos nosotros. Si estos documentos salen a la luz, empezará una guerra que costará incontables vidas. No puedo permitir que eso suceda». Maggie sacudió la cabeza, su resolución endureciéndose. «No me importa tu guerra. Me importa la verdad. Y no voy a dejar que la entierres». Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, la tensión espesa en el aire. Maggie podía sentir la mano de Sara en la suya, el apoyo silencioso dándole la fuerza para mantenerse firme. Finalmente, Enrique suspiró, sus hombros hundiéndose ligeramente. «Estás cometiendo un error, Maggie. Pero no puedo obligarte a hacer nada. Solo sé que si sigues por este camino, estás poniendo en peligro a ti misma y a todos los que te importan». Se giró para irse, pero antes de que pudiera dar un paso, Maggie habló de nuevo, su voz fuerte y clara. «Si estás tan preocupado por las consecuencias, entonces ayúdanos. Dinos lo que necesitamos saber. Ayúdanos a entender en qué estaba involucrado Juan, y por qué es tan importante». Enrique se detuvo, su mano descansando en el marco de la puerta. Durante un largo momento, no se movió, no habló. Luego, lentamente, se giró de nuevo para mirarlas, su expresión conflictuada. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo en voz baja. «Esto no es un juego, Maggie. Esto es vida o muerte. Y una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás». Maggie sostuvo su mirada, sus ojos firmes. «Ya estoy en esto, Enrique. Ya lo he perdido todo. ¿Qué más podría perder?». Enrique la estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando sus opciones. Luego, con un suspiro resignado, asintió. «Está bien. Te diré lo que necesitas saber. Pero una vez que lo escuches, tendrás que tomar una decisión. Y cualquiera que sea la decisión que tomes, tendrás que vivir con las consecuencias». Les hizo un gesto para que lo siguieran fuera del armario, y se movieron con cautela, sus nervios a una flor de piel. Enrique los llevó a la pequeña sala de estar, donde se sentaron alrededor de la mesa de centro. El fuego se había consumido, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Por un momento, nadie habló. El peso de lo que estaba a punto de ser revelado colgaba pesado en el aire. Finalmente, Enrique rompió el silencio. «Juan y yo éramos parte de una operación encubierta», comenzó, su voz baja y medida. «Se nos encargó infiltrarnos en una poderosa organización que había infiltrado gobiernos en todo el mundo.
Estaban planeando algo grande, algo que podría desestabilizar naciones enteras. Nuestro trabajo era reunir información, averiguar qué estaban planeando y quién estaba detrás. Se detuvo, su mirada distante mientras recordaba los eventos del pasado. Era un trabajo peligroso. Estábamos constantemente en movimiento, constantemente mirando por encima del hombro. Pero creíamos en lo que estábamos haciendo. Creíamos que estábamos haciendo del mundo un lugar más seguro. Maggie escuchaba con atención, su mente corriendo mientras trataba de juntar los fragmentos de la historia. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Juan escondió estos documentos? ¿Y por qué lo mantuvo todo en secreto? Enrique suspiró, su expresión dolorida. Juan descubrió algo que lo cambió todo. Encontró evidencia de que la organización que estábamos infiltrando no solo estaba planeando un ataque. Estaban planeando tomar el control de gobiernos enteros, manipular economías, iniciar guerras. Y ya habían comenzado. La sangre de Maggie se heló al absorber las implicaciones. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no hizo público esa información? Enrique negó con la cabeza. No podía. Si lo hubiera hecho público, habría causado pánico masivo. El mundo no estaba listo para ese tipo de verdad. Y Juan sabía que si te lo decía, te pondría en peligro. Así que lo guardó para sí mismo, esperando encontrar una forma de detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y lo hizo? Preguntó Maggie, su voz temblando. Enrique vaciló, su mirada cayendo al suelo. Lo intentó. Pero la organización era demasiado poderosa, demasiado bien conectada. Se enteraron de lo que estaba haciendo, y ellos se aseguraron de que no pudiera continuar. El corazón de Maggie dolía con el dolor y la ira. Entonces lo mataron. Enrique asintió, su expresión sombría. Sí. Pero antes de que lo alcanzaran, escondió la evidencia, los documentos, el diario, todo lo que había reunido. Esperaba que algún día, alguien lo encontrara y terminara lo que él comenzó. Maggie sintió una oleada de determinación. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar lo que Juan comenzó. Vamos a exponer la verdad. Enrique la miró, su expresión atormentada. Maggie, esto no se trata solo de exponer la verdad. Si sigues por este camino, te pondrás en la mira de algunas personas muy peligrosas. Personas que no dudarán en matar para proteger sus secretos. Maggie sostuvo su mirada, su resolución inquebrantable. No me importa. Juan dio su vida por esto, y no voy a dejar que su sacrificio sea en vano. No les tengo miedo. Enrique la estudió durante un largo momento, luego finalmente asintió. Está bien. Pero si vamos a hacer esto, necesitamos ser inteligentes. Necesitamos reunir más evidencia, necesitamos encontrar aliados, y necesitamos planear nuestro próximo movimiento con cuidado. Maggie asintió, su mente ya corriendo con planes. El miedo que la había atrapado antes seguía allí, pero estaba templado por una feroz determinación. Había pasado demasiado tiempo en la oscuridad, demasiado tiempo huyendo de la verdad. Ahora, estaba lista para enfrentarlo de frente, sin importar el costo. Mientras se sentaban en la tenue luz de la cabaña, el peso de la tarea que tenían por delante se asentó sobre el grupo. Sabían que el camino por delante sería peligroso, que estaban enfrentándose a fuerzas mucho más poderosas que ellos mismos. Pero también sabían que no podían retroceder ahora. La verdad estaba allí afuera, enterrada en las sombras, y ellos eran los únicos que podían sacarla a la luz. Maggie miró a su alrededor a sus compañeros, Sara, su leal amiga, Enrique, el aliado reticente, y ella misma, la viuda que había sido arrojada a un mundo de secretos y mentiras. Juntos, encontrarían la verdad. Juntos, terminarían lo que Juan había comenzado. Y juntos, enfrentarían lo que viniera. El sol apenas había comenzado a salir, proyectando una suave luz dorada a través de los árboles mientras Maggie, Sara y Enrique se preparaban para salir de la cabaña. La tensión de la noche aún se aferraba a ellas, pero la mañana traía un renovado sentido de propósito. Habían pasado las primeras horas planificando sus próximos pasos, trazando una estrategia que les permitiría exponer la verdad sin caer en las trampas tendidas por aquellos que buscaban mantenerla oculta.
Maggie se quedó junto a la pequeña ventana de la cabaña, observando cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas. Los documentos y el diario estaban guardados de manera segura en una bolsa impermeable, listos para ser llevados a su próximo destino. Habían acordado que lo mejor era separarse. Sara regresaría a Oaxaca para reunir más información y vigilar cualquier movimiento en la ciudad, mientras que Maggie y Enrique llevarían las pruebas a un contacto de confianza de Enrique, quien tenía los recursos para ayudarlos a exponer la conspiración. Los pensamientos de Maggie se desviaron hacia Juan mientras observaba el amanecer. Había aprendido tanto sobre el hombre que amaba, y sin embargo, sentía que aún había partes de él que nunca entendería por completo. Pero ya no sentía el dolor agudo de la traición que la había atrapado cuando descubrió sus secretos. En su lugar, sentía un profundo sentido de gratitud, por su valentía, por la vida que compartieron, y por la oportunidad de terminar lo que él había comenzado. Mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para irse, Maggie se volvió hacia Enrique. ¿Realmente crees que podemos hacer esto? Exponer la verdad, quiero decir. ¿Crees que marcará la diferencia? Enrique la miró, su expresión seria pero decidida. No sé cuál será el resultado, Maggie. Pero sé que la verdad importa. La gente merece saber lo que está pasando en su mundo, entender las fuerzas que están moldeando sus vidas. Si podemos arrojar luz sobre lo que ha estado oculto, entonces habremos hecho nuestra parte. Maggie asintió, el peso de sus palabras calando hondo. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad, sin ser consciente de las sombras que habían rondado su vida. Ahora, tenía la oportunidad de sacar esas sombras a la luz, de darle a otros el conocimiento que necesitaban para tomar sus propias decisiones. Salieron al fresco aire de la mañana, el silencio del bosque envolviéndolos como un manto protector. Sara abrazó a Maggie con fuerza, sus ojos brillando con preocupación y determinación. Ten cuidado, Maggie. Hemos llegado demasiado lejos para perderte ahora. Maggie sonrió, una calidez extendiéndose por su pecho. Lo haré, Sara. Y cuídate tú también. Saldremos de esta, juntas. Con una última mirada a la cabaña que había sido su refugio, Maggie y Enrique se encaminaron por el estrecho camino de tierra. El camino por delante era incierto, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Maggie sintió una sensación de claridad. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía por qué era importante. El viaje a su destino fue largo y tenso, el peso de su misión colgando sobre ellos como una nube de tormenta. El contacto de Enrique vivía en un área remota, lejos de las miradas curiosas de aquellos que podrían intentar detenerlos. El viaje le dio a Maggie tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido, los secretos, las mentiras, los peligros que habían enfrentado, y sobre las decisiones que había tomado. Mientras conducían, Enrique compartió más sobre su propio viaje, cómo se había involucrado en la operación y cómo había luchado con el conocimiento de lo que enfrentaban. Nunca quise esto, admitió en voz baja. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a las personas. Pero cuanto más aprendía, más me daba cuenta de cuán profunda era la corrupción. Hubo momentos en los que quise alejarme, olvidar que alguna vez supe algo de esto. Pero no podía. No podía simplemente quedarme sin hacer nada. Maggie escuchaba, su corazón pesado con empatía. Ahora entendía la carga que Juan había llevado, las decisiones imposibles que había enfrentado. Y entendía por qué él había mantenido todo en secreto, no por desconfianza, sino por amor, un deseo de protegerla de la oscuridad que había visto. Para cuando llegaron a su destino, el sol estaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre el paisaje remoto. El contacto de Enrique, un hombre llamado Tomás, los recibió con un cauteloso asentimiento, sus ojos escaneando los alrededores como si esperara problemas en cualquier momento. Los condujo dentro de un pequeño edificio sin pretensiones, su exterior no daba pistas sobre la sofisticada tecnología que escondía en su interior. Tomás no perdió tiempo en ponerse a trabajar, escaneando los documentos, copiando archivos y estableciendo líneas de comunicación seguras. Maggie observó cómo se movía con precisión y propósito, su pericia evidente en cada acción. Sintió una oleada de esperanza, tal vez realmente podrían hacer esto. Tal vez la verdad finalmente saldría a la luz. Pasaron horas trabajando, la tensión aumentando con cada nueva pieza de información que salía a la luz. La escala de la conspiración era asombrosa,
el alcance de la organización se extendía mucho más allá de lo que Maggie había imaginado. Pero con cada revelación, su determinación solo crecía. Esto era más grande que ella, más grande que Juan, se trataba de justicia, de darle a la gente el poder de luchar contra aquellos que buscaban controlarlos. A medida que avanzaba el día, Tomás terminó su análisis y se volvió hacia Maggie y Enrique. «Tenemos suficiente aquí para desatar un escándalo a gran escala», dijo, su voz teñida de emoción y precaución. «Pero necesitamos ser inteligentes sobre cómo lo liberamos. Necesitamos asegurarnos de que llegue a las personas correctas, de que no pueda ser encubierto o desestimado». Enrique asintió, su expresión sombría. «Tendremos que coordinarnos con periodistas, activistas, cualquier persona que pueda ayudar a difundir la información. Tendremos que movernos rápido, una vez que se den cuenta de lo que estamos haciendo, vendrán por nosotros con todo lo que tienen». Maggie sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral ante sus palabras, pero no dejó que se notara. Conocía los riesgos, pero también sabía que estaban haciendo lo correcto. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mientras ponían en marcha su plan. Se pusieron en contacto con personas de confianza, compartieron la información con figuras clave y se prepararon para la inevitable reacción. Maggie sentía una extraña mezcla de miedo y emoción, miedo por lo que podría suceder, pero emoción ante la idea de que finalmente estaban marcando la diferencia. A lo largo de todo, mantenía a Juan en sus pensamientos. Imaginaba lo que él diría si pudiera verla ahora, enfrentándose a las fuerzas que lo habían arrebatado de su lado. Sabía que estaría orgulloso, orgulloso de su valentía, orgulloso de su determinación. Y sabía que él estaba con ella en espíritu, guiándola a través de la oscuridad. Finalmente, llegó el día en que estaban listos para hacer público todo. Los documentos fueron enviados a periodistas de todo el mundo, la historia estallando en los medios de comunicación en varios países. La respuesta fue inmediata y abrumadora: sorpresa, indignación, demandas de justicia. La organización que había operado en las sombras durante tanto tiempo finalmente fue expuesta, su influencia destrozada por el poder de la verdad. Pero Maggie sabía que su victoria era solo el comienzo. La lucha por la justicia continuaría, la lucha por responsabilizar a los poderosos estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, mientras se encontraba con Sara y Enrique, viendo la cobertura de sus esfuerzos en las noticias, sintió una profunda sensación de satisfacción. Habían hecho lo que se propusieron hacer. Habían honrado la memoria de Juan, y habían dado al mundo una oportunidad de recuperar su futuro. En el periodo que siguió, cuando el polvo comenzó a asentarse, Maggie regresó a Oaxaca. La ciudad se sentía diferente ahora, como si se hubiera levantado un velo, revelando tanto su belleza como sus defectos en igual medida. Caminó por las calles familiares, su corazón más ligero de lo que había estado en meses. Se detuvo en la biblioteca, el lugar que había sido su refugio durante tanto tiempo. Dentro, todo estaba en silencio, el olor a libros viejos y madera pulida la recibía como a una vieja amiga. Vagó por los pasillos, sus dedos rozando los lomos de los libros, cada uno un recordatorio de las historias que habían moldeado su vida. Al llegar al fondo de la biblioteca, se encontró frente a una pequeña exhibición de libros raros, la sección favorita de Juan. Sonrió, un sentimiento agridulce la inundó. Siempre llevaría a Juan con ella, en sus recuerdos, en su corazón. Pero ahora sabía que podía seguir adelante, que podía vivir su vida con la fuerza y el coraje que él había inspirado en ella. Maggie salió de la biblioteca y caminó hacia la orilla del río, el sol poniéndose sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Se quedó allí durante mucho tiempo, observando cómo las olas avanzaban, el sonido del agua calmando su alma. Había pasado por tanto, había enfrentado peligros y desafíos que nunca podría haber imaginado. Pero había salido al otro lado más fuerte, más resiliente. Había descubierto el poder de la verdad, la importancia de defender lo que es correcto, sin importar el costo. Mientras veía cómo el sol se hundía bajo el horizonte, Maggie sintió que una sensación de paz se asentaba sobre ella. Sabía que habría más batallas que luchar, más desafíos que enfrentar. Pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos, que tenía el coraje para enfrentarse a la oscuridad. Y sabía que, no importara lo que viniera, lo enfrentaría con la misma determinación, la misma resolución que la había llevado hasta aquí.
porque había aprendido la lección más importante de todas, que la verdad, una vez revelada, nunca podría ser oculta de nuevo. El pasado estaba detrás de ella, y el futuro se extendía por delante, brillante con posibilidades. Y Maggie estaba lista para enfrentarlo, con coraje, con esperanza y con el conocimiento de que había hecho su parte para hacer del mundo un lugar mejor.